Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? En esta ocasión te traigo el corte y confección de esta blusa y en la descripción del video te dejaré el link, que ahí ya está el patrón molde en el canal. Así que quédate conmigo a mirar el paso a paso de el corte y la confección. Los voy a realizar con una tela que se llama Magali y es elastizada. Ocupé solo medio metro. Pero aquí en el hombro de la espalda olvidé abrir un poco más lo que es el cuello de la espalda y le voy a hacer esta curvita bajando como 1 centímetro y lo recorto para que los hombros queden bien alineados del mismo ancho. Voy a cortar primero la parte de la espalda doblando la tela y abajo voy a dejar 2,5 centímetros de margen de costura para la bastilla y lo voy a hilvanar con alfileres para recortarlo a 1 centímetro de margen de costura por todo el contorno del costado, la boca manga y el hombro. Aquí le voy a doblar para recortar bien ese piquito que sale en el costado. Ahora voy a cortar la parte de enfrente y también voy igual a doblar la tela porque lleva un corte enfrente, o sea, no va cerrado de enfrente, va cerrado pero con una costura. Y aquí voy a recortar al margen del molde porque ya tiene el aumento de 1,5 centímetros. Y en el cuello y el hombro y los costados y la bocamanga dejo 1 centímetro de margen de costura y en la parte de abajo 2,5, que es para la bastilla. También doblo para ver si queda bien ajustado, que este no necesita porque es una tela elastizada. Aquí voy a cortar la manga y también dejo 2,5 en la parte de abajo para la bastilla. Doblo y corto a 1 centímetro de margen de costura, tanto arriba como en los costados. Ahora lo extiendo y con este mismo voy a cortar otra manga y ya solo lo hago al margen de ese, ahora sí, de ese molde que ya recorté o esa pieza en tela. Ya no lleva margen de costura porque ahí ya lo lleva la parte de arriba. Ahora voy a doblar aquí para señalar dónde está el cuello con la parte de la espalda para cortar los dos cordones y mide 19, entonces le voy a poner el doble, 38 más 1 centímetro serían 39. O sea que las dos tiras las voy a cortar de 39. Ya si las quieres un poquito más largas, las puedes poner de 45, pero son de 39 de largo por 3,5 de ancho. Y aquí estoy cortando las dos. Ahora lo voy a recortar por la mitad para que ahorita con eso es lo que voy a comenzar a preparar las dos tiras y las voy a doblar hacia la mitad para costurar ahí a medio centímetro. Aquí le voy a poner over en estas dos orillas y ahora con la parte de la espalda voy a unir la de los hombros. Le voy a poner costura recta primero y después la over en la orilla a los hombros, aquí en esta parte. Aquí empiezo con las dos tiras que yo le llamo cordón porque he mirado que le llaman cordón ribete a eso que se le hace a enfrente a la blusa. También se puede usar en los costados de la blusa o en los costados de un vestido o falda, en la parte baja donde va el ruedo. Aquí estoy costurando los hombros, empezando con un remate y termino con un remate. Ahora volteo las tiras por el lado derecho para tenerlas ya preparadas. Por eso es que le dejo costurado abajo. Aquí voy a poner la over, perdón, en los hombros, en los dos. Y también en la parte de enfrente, donde hace la costura. Ahí voy a pasar la over por todo el contorno de ese frente a los dos, tanto de un lado como del otro. Aquí estoy, bueno, más bien estoy poniéndole la over a la otra. Y ahora
aquí ya está costurado con la over. Voy a abrir así para colocar la manga, porque al final se costura de enfrente, ya que tiene hasta la bastilla. Aquí hago un piquete a la manga para señalar la mitad, y la costura de abajo del hombro la pongo para la parte de la espalda. Aquí voy a alinear bien ese piquete que hice con el hombro y lo voy a hilvanar con alfileres. Pero estoy mirando que me sobra un poco de la manga, me sobra como 1 centímetro en la orilla. Entonces voy a mirar también si del otro lado me sobra, y mejor le voy a cortar 1 centímetro, solo nada más en la parte de donde hace la curva de la bocamanga, a las dos partes del delantero y de la espalda, para que ya no me sobre mucho. Entonces al siguiente costado también le voy a cortar ese centímetro ahí donde está la bocamanga, así alineando los dos. Y aquí es donde voy a cortar el centímetro. Es como 1,5 centímetros casi. Y le voy a hacer también un corte aquí a la mitad de la manga para alinearlo con la costura del hombro, que siempre las coloco para el lado de la espalda, esas costuras. Y lo hilvano con alfileres todo lo que es el contorno de la manga. Ahora lo voy a costurar empezando con un remate, y es costura recta, para que al final le ponga yo a los dos la over en la orilla. Y aquí termino con un remate, y ahora empiezo con la otra manga, empezando con un remate y terminando con un remate. Ahora le pongo la orilla de la over a las dos mangas, que es por toda la orillita. Y ahora voy a hilvanar los costados con alfileres, así alineando bien lo que es en donde va la manga. Y aquí estas costuras pongo una hacia abajo, que es la parte de la espalda, y la otra hacia arriba, que es la parte del delantero. Y alineo bien donde va la bastilla de la cintura. Y lo mismo hago con el otro costado de la blusa. También aquí alineo bien donde va la bastilla de la cintura, y aquí es donde pongo las costuras, bueno, más bien los márgenes de costura de la bocamanga, una hacia arriba y la otra hacia abajo. Ahora voy a pasar una costura recta en ambos lados, empezando con un remate y terminando con un remate de un lado. Ahora empiezo con un remate del otro lado y termino con un remate del otro lado, de donde está la manga, mirando que queden bien ahora sí abiertas las costuras. Aquí paso la over en ambos lados, y como ya va a estar con el terminado de la orilla, ahora le voy a pasar la over en todo lo que es lo ancho de las dos mangas, porque solo nada más le voy a doblar para hacer la bastilla. Aquí le paso la over a la otra manga, que es por todo el contorno de donde va a ir la bastilla. Y también se lo voy a pasar a donde va el contorno de la cintura, que también va a llevar ahí bastilla. Y le voy a pasar aquí toda la orilla de la over, para no doblar dos veces al hacer la bastilla. Porque si no le pongo la over, dobraría 1,5 centímetros y luego otro centímetro más. Aquí voy a hacer con costura recta la bastilla de la manga, y solo doblé 2,5 centímetros de cada una. Aquí hago la otra también doblando así 2 centímetros, y le voy estirando un poquito porque ahí genera estiramiento al ponerla. Y al final empiezo con un remate y termino con un remate. Ahora en la parte de la cintura,
Ahí voy a doblar a 2,5 centímetros, que fue lo que dejé de, ahora sí, de bastilla. Y le pongo primero así todos los alfileres para solo pasar una costura recta. Y aquí al final, para que me queden bien las dos puntas de enfrente, las alineo para que no me vaya a sobrar ni de arriba ni de abajo. Ahora empiezo con un remate y voy costurando así por todo lo que es, ahora sí, encima de la orilla de la over. Y ahora voy a alinear bien en donde está el cuello de enfrente, que es la V, para hacer ahí la costura y formar las dos canaletas donde va a ir el cordón. Y empiezo con un remate y ahí la costura es a 1,5 centímetros, que fue lo que le dejé en el patrón molde. Y acá al final en la cintura termino con un remate. Ahora voy a hacer las dos canaletas extendiendo así la blusa y abro estas dos costuras y empiezo aquí en las orillas, aquí en esta orilla. Y ahí es donde voy a hacer la costura para una canaleta y voy abriendo así la blusa para que quede bien extendida la canaleta. Y en unas partes, como es una curva, se van a hacer así como unos plieguecitos y lo vamos a estirar un poquito nada más, no mucho. Si se hace muy grande el pliegue, le hacemos poquitito el pliegue, que al cabo es por el lado revés y no se mira. Aquí ya estoy costurando la otra canaleta y empecé con un remate y termino con un remate. Por eso al final cerré esas dos partes para que quede por la parte de abajo de la cintura abierto para por ahí meter los cordones. Aquí meto el primer cordón, lo meto de la cintura hacia arriba del cuello. Ahí lo prendo con un alfiler. Ahora meto el otro cordón por la parte de abajo de la cintura hasta llegar al cuello. Y ahí en la parte del cuello voy a pasar como una sobrecostura en la orillita a 0,5 centímetro, formando la V, porque ahí forma una V en el frente. Y ahora aquí ya voy a formar lo que es ahora sí, el forro, se podría decir, del cuello. Y lo voy doblando así. Aquí marco un piquete para marcar la mitad. Y lo voy a medir. Y así la mitad por todo el contorno mide 21,5. O sea que el doble serían 43. Entonces voy a cortar una tira de 3 centímetros de ancho por 45. Esta tira no es necesario que la haga sesgada porque es una tela elastizada, entonces la estoy cortando a lo ancho, es donde más estira, y mide 45 de ancho, perdón, de largo por 3 centímetros de ancho. Ahora la voy a colocar aquí empezando por el lado de enfrente y voy a dejar 1 centímetro hacia afuera así de ahí de enfrente y la voy hilvanando por todo lo que es el contorno del cuello, en la parte de atrás también, y ya aquí al finalizar en la parte de enfrente voy a alinearlo bien y voy a costurar primero esta parte así. Le voy a pasar costura recta ahí primero. Empiezo con un remate y termino con un remate para que ahora sí esas puntas del bies queden ocultas a la hora de cerrarlo por el lado. La estoy hilvanando por el lado derecho. Ahora la voy a costurar por donde es el cuello de enfrente, que forma la V, empezando con un remate. Y me voy a ir por todo el contorno a 1 centímetro de margen de costura,
cuidando bien en los hombros que la costura quede hacia atrás y termino con un remate. Ahora voy a recortar un poquito porque no necesita hacérsele piquetes en todo el contorno, mejor le recortamos. Entonces ahora por el lado revés voy a doblar esa cinta a 1 centímetro y después 1 centímetro más. Y aquí voy a empezar por el hombro para que cuando llegue al cuello de la V se forme bien ese piquito de enfrente. Empiezo, como ya dije, con un remate y me voy doblando así el bies a 1 centímetro y después 1 centímetro más a que quede hacia adentro pero por el lado revés. No va a ser visible esa cinta, sino que va a quedar por el lado revés de la blusa. Entonces por eso es que lo hilvané por el lado derecho, para que al doblarlo doblara hacia adentro. Y cuando quiero que sea visible, lo doblo por el lado revés para que se termine por el lado derecho. Aquí termino con un remate. Y ahora te muestro cómo quedó el cuello, así de esta manera. Así que por hoy es todo. Nos vemos en el próximo video. Miré un comentario que estaban pidiendo la tabla de medidas para bebé, así que aquí te muestro. Esta es la tabla que yo utilizo para hacer patrones, pero de la talla de 3 meses a 18. Aquí dice 24 porque igual estas medidas las puede usar un bebé de 24 meses, o sea, 2 años.